Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las naciones ricas y desarrolladas dan fe de su riqueza gracias a que durante varias décadas definieron un marco de desarrollo que tuvo como condiciones libertad económica, certeza jurídica en un sistema político de pesos y contrapesos, elecciones libres y democráticas para garantizar la alternancia en el poder, respeto a la propiedad privada, libertad de expresión y un sistema de libre mercado que a través de la competencia sacó lo mejor de emprendedores, productores, comerciantes y consumidores. El modelo no es perfecto, pero como la democracia en lo político, el capitalismo en lo económico es el modelo menos malo conocido. Con democracias capitalistas se desarrollaron las naciones a las que llamamos el primer mundo. Hoy, para lograrlo, siguen siendo verdad los mismos valores y las mismas disciplinas. Por supuesto, hay que trabajar y mucho. Sin la menor duda, la libre empresa y el libre mercado han sido las fuentes de mayor riqueza, desarrollo y bienestar a través de la historia de la humanidad. Por eso, los aranceles son mala idea, a menos que se vean como instrumento de negociación temporal. La libertad es un sistema de vida moralmente superior, económicamente más efectivo y humanamente más respetable. Ahora bien, es evidente que llegado el final del primer cuarto del siglo XXI, el mundo alcanzó un grado de complejidad política, económica y tecnológica que en medio de un ciclo en el que la economía global se hizo insuficiente y la política y demasiados políticos se hicieron insufribles e impresentables por corruptos, incapaces y autoritarios, pues es evidente que nos tienen en medio de un rompecabezas que no estamos logrando comprender ni digerir. Es posible que por eso sea necesario de vez en cuando una sacudida o una buena dosis de disrupción. Milei en Argentina es un buen ejemplo. Los números, los resultados y los avances le están dando la razón. La geopolítica de nuestros tiempos y algunas dinámicas sociales están plagadas de trampas, mentiras, corrupción, dictadores, terroristas y locos con complejos imperiales. De una forma o de otra, hay que ponerlos en su lugar. Esto no es tarea fácil. Por eso, el ciudadano debe estar más en alerta que nunca. Su vida y su futuro están en juego. Si la libertad y la democracia con división de poderes y Estado de Derecho son los pilares que construyeron lo que hoy se conoce como el Occidente desarrollado, los países ricos o el primer mundo, ¿quién con una luz así se pierde? Si el mundo termina enredado en una nueva guerra comercial, los resultados, como en otras ocasiones, serán precios más altos, productos de menor calidad y hasta una posible recesión. La evidencia es de antigua data. La guerra comercial de los años 30 agravó los efectos de la Gran Depresión. Después del fracaso de aquella guerra comercial y tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró el proceso de globalización más exitoso en la historia de la humanidad, rebajando sus aranceles promedio de 29% a 13% entre 1945 y 1950, y en las décadas posteriores los redujo a menos de 5%. Otros países siguieron el ejemplo de Estados Unidos, lo que permitió que el comercio mundial floreciera y pasó de representar el 10% del Producto Interno Bruto Global en 1945 a 38% en 1980, hasta llegar a 61% en 2008. El consenso durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI fue que el libre comercio es el único sistema que permite reducir los costos de producción, aumentar la competencia, mejorar la calidad de los productos y ofrecer precios competitivos a los consumidores. La globalización permitió que la extrema pobreza pasara de 37.9% en 1990 a solo 8.8% en 2024. Se beneficiaron más de 1.300 millones de seres humanos, sobre todo en el continente asiático. Mientras China aumentó su peso de 3.3% del Producto Interno Bruto Mundial en 1999 a 16.8% en 2023.
convirtiéndose en la segunda economía del mundo. La Unión Europea se redujo de 24.2% a 17.5%. Aunque Estados Unidos mantuvo su peso relativo en la economía mundial, muchas empresas salieron de ese país para obtener las ventajas laborales, fiscales y de poca regulación en países asiáticos. Esto implicó que algunas regiones de Estados Unidos se quedaran sin las fuentes de empleo que habían sido su motor económico durante décadas. Esto provocó descontento en Estados Unidos y en otros países desarrollados, y por eso han surgido discursos mercantilistas que cuestionan los beneficios del libre comercio y abogan por el proteccionismo. Ahora bien, las amenazas que estamos viendo desde Washington, que van desde aranceles, cierre de programas de cooperación y consecuencias legales hasta intervención militar, parecieran ser una forma de negociación del nuevo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos es un país soberano y está en su derecho. Los resultados y las consecuencias, dadas las formas, serán otra historia. La guerra comercial de Estados Unidos con Canadá y México, por el momento, está en pausa. Con China están negociando. Limitar el libre comercio en el continente americano supondría el fin del modelo de integración económica más exitoso de las últimas 4 décadas. Se logró la construcción de una compleja cadena de suministros que permitió reducir costos y hacer frente a la creciente influencia de China. ¿Tiene sentido destruir el área de libre comercio más grande del mundo? Para recuperar la competitividad, los países desarrollados deben reducir impuestos, flexibilizar la legislación laboral y migratoria, quitar regulaciones, mejorar su infraestructura y logística, y seguir invirtiendo en tecnología. La historia nos enseña que en las guerras comerciales todos pierden. El saldo de la globalización de los últimos 70 años es muy positivo. Es cierto que se trabaja duro y se descansa poco, pero el camino al desarrollo y el bienestar está en el libre mercado y la especialización, en el capitalismo y la libertad. El nuevo gobierno en Estados Unidos está cambiando las formas, el fondo y los objetivos en su relación con América Latina y con el resto del mundo. El pueblo americano votó en elecciones libres por una agenda que ya se puso en acción. En pocos meses veremos los resultados que produce. Para conversar sobre las relaciones políticas y económicas entre la nueva Casa Blanca y América Latina, tengo el gusto de presentarles a Javier Núñez, economista con maestría en economía. Fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y es columnista en diversos medios escritos de su país. Javier, bienvenido a Razón de Estado. Estados Unidos amenazó con aranceles a México, Canadá y Colombia, negociaron, dieron marcha atrás y la Casa Blanca logró algunas concesiones. ¿Cuál es el propósito de los aranceles? ¿Es un mecanismo de negociación o es una política económica? Tradicionalmente los aranceles se utilizan para encarecer las importaciones de un país con el cual se pretende ser más competitivo. Evidentemente son un instrumento de negociación política, como es en este caso, aunque desafortunadamente quien paga los resultados de los aranceles son los consumidores tarde que temprano. Sin embargo, pues en este caso vemos una situación inédita en la cual se utilizan o se amenaza con utilizar los aranceles para propósitos que van más allá de lo que normalmente habíamos visto. Está claro que los aranceles nunca han creado riqueza. Al contrario, ¿pueden darse el lujo las economías de Estados Unidos, Canadá y México de tener aranceles entre sus economías? Bueno, el propósito del Tratado de Libre Comercio en el año 90 pues fue precisamente desmantelar las restricciones al comercio pensando en el objetivo común de hacer crecer la economía. La imposición de aranceles va en contra de ese propósito. Entonces, efectivamente, los aranceles no crean valor. De hecho, entorpecen la actividad económica, entorpecen el logro de la eficiencia y generan productos de menor calidad y mayores precios para los consumidores. Claro. Peter Navarro, el consejero de Comercio en la Casa Blanca, dijo que esto es una guerra contra las drogas, no una guerra comercial. ¿La amenaza de aranceles es una forma de presión para que el gobierno mexicano
en especial tome más en serio la persecución a los carteles que están inundando Estados Unidos de fentanilo? Definitivamente es una presión muy importante. El día que se anunció la aplicación de los aranceles, el tipo de cambio aumentó significativamente, peso contra dólar. Al día siguiente que se anunció que se había llegado a un acuerdo temporal con el gobierno de los Estados Unidos, hubo un retorno del peso al nivel que sostenía la semana anterior. Entonces tiene un impacto inmediato y efectivamente ejerce una presión significativamente sobre los gobiernos que son amenazados con la aplicación de esta medida, ¿no? En este caso, pues simplemente se postergó la definición del asunto. Vamos a ver qué ocurre. Y es una guerra contra el tiempo, porque Estados Unidos, en la aplicación de los aranceles, también ejerce un costo significativo sobre sí mismo. Claro. Entonces, es una amenaza que para algunos no es creíble, precisamente por esos costos para los americanos. La magia de los mercados es que mientras haya demanda, habrá oferta. Con la tragedia de las drogas pasa lo mismo. ¿Ves posible que el gobierno mexicano pueda controlar el contrabando de fentanilo a Estados Unidos? No, el problema del contrabando e igual de la migración son problemas de oferta y demanda. Si se producen drogas es porque alguien las está demandando y está dispuesto a pagar un precio significativo por ellas. Entonces, no se puede aspirar a una solución que únicamente atienda a uno de los dos lados del problema. La solución tiene que ser integral. Sin duda alguna. Entre Estados Unidos y China existe un doble conflicto, guerra comercial y tráfico de drogas, sobre todo por los precursores químicos que son la base del fentanilo y que llegan a México donde fabrican drogas mortales. Por el momento hay un 10% de aranceles extras o adicionales a China que ya respondió con una larga lista de represalias. ¿Hasta dónde puede llegar la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Y cómo va a afectar a los consumidores, no solo de Estados Unidos, sino de América Latina? La guerra comercial con China es contradictorio lo que anunció el gobierno americano, porque efectivamente implementan un incremento en los aranceles del 10%, pero a los socios comerciales, que somos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, nos aplican un arancel del 25%. Entonces, más bien pareciera que en la aplicación de los aranceles Estados Unidos está favoreciendo a China respecto de los vecinos que tenemos fronteras contiguas con Estados Unidos. Sí, cuesta entender estos tiempos, don Javier. Trump quiere desregular la economía, bajar impuestos y dar incentivos para mejorar la competitividad de su economía. Los aranceles son una contradicción. Sin embargo, se reclama que Estados Unidos ha perdido empleos por importaciones baratas de China porque tienen mano de obra barata, o sea, mano de obra a la que explotan. ¿Es factible que las empresas regresen a establecer sus operaciones a Estados Unidos con los niveles salariales tan altos que tiene actualmente comparados con los chinos, los de México, la India y otros? Es muy complicado esta situación en Estados Unidos porque la mano de obra efectivamente se ha encarecido bastante. Entonces, aplicando el principio de oferta y demanda, si el precio es significativamente elevado, pues entonces la migración es una forma de reducir la presión que hay sobre los mercados laborales. Negar eso lo único que va a ocasionar es que se encarezca más la mano de obra en Estados Unidos y se pierda competitividad. ¿Cómo puede América Latina beneficiarse de este rompecabezas geopolítico y económico que estamos viviendo? Hay ejemplos o casos como el nearshoring. ¿Cuál es tu visión al respecto? América Latina tiene que hacer su trabajo, su tarea. Eso ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones. Necesitamos mejorar definitivamente nuestro marco institucional, generar incentivos a la inversión y sobre todo generar seguridad en el cumplimiento del Estado de Derecho, mejorar la seguridad pública, incrementar las acciones en contra de aquellos actos que son violatorios de la ley. Invertir en infraestructura o generar los incentivos y las condiciones para que el sector privado invierta en infraestructura. En el caso de Guatemala, que es donde me encuentro en este momento, pues hay un rezago bastante importante, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Que todo el mundo lo sabe. El no tener carreteras en Guatemala imposibilita la comunicación, pero también imposibilita que las empresas extranjeras estén dispuestas a venir a invertir en un país en el cual resulta muy costoso mover los productos. Ya. Los desafíos son grandes, pero las oportunidades también. Este es un momento para estadistas y estrategas. ¿Dónde están? Javier Núñez, muchas gracias. Diste una gran entrevista.
Con México, Brasil, Colombia, Bolivia y otros de nuestros países en manos de gobiernos mediocres, populistas y autoritarios, y sumando a las 3 dictaduras criminales en nuestra región, se puede afirmar que el futuro de América Latina está en entredicho. Si encima las relaciones con la economía más grande del continente y del mundo se deterioran, pues curados estamos. Para conversar sobre la compleja geopolítica económica global en la que navega nuestra golpeada América Latina, tengo el gusto de presentarles a Edmundo Rivera, quien es actualmente socio fundador y Chief Economist del EPR Capital. Es economista con una maestría de la Pontificia Católica de Chile, si bien recuerdo. Edmundo, bienvenido a Razón de Estado. Estados Unidos lideró el proceso de globalización de los últimos 70 años. El exitoso resultado es indiscutible. Produjo lo que se considera el mejor ciclo de desarrollo en la historia de la humanidad. Desde hace una década, la globalización se estancó o ha retrocedido. ¿Estamos ante el fin de la globalización y el inicio de una nueva era de proteccionismo y negociación con garrote? Podemos decir que sí. Estamos en una era de aranceles y de guerra comercial. Ahora, yo quiero hacer una precisión. No estamos la típica guerra comercial del siglo XIX. Esta guerra comercial de ahora es bastante diferente. Cuando hablamos de un arancel, en términos clásicos, hablamos de un arancel para proteger ciertas industrias y cierta empleomanía en un país o un sector específico. Hoy en día estamos hablando de una era de que el arancel se está utilizando para mecanismos de geopolítica, que es algo diferente. Mira, Estados Unidos pretende recuperar el terreno perdido ante el surgimiento de China como la segunda potencia económica. La nueva Casa Blanca quiere crecer su economía dando incentivos, ingresar más, gastar menos y controlar más territorio. ¿Podría América Latina ser parte de ese proceso de la mano de la economía más grande del planeta? Bueno, en un origen, América Latina se estaba aprovechando de eso, incluyendo México, que era el famoso fenómeno del nearshoring ante las medidas arancelarias que había realizado el gobierno de Trump en el primer mandato que tuvo, en el 2016-2020. Sin embargo, ahora yo creo que las medidas son mucho más complejas, porque ya primero se anunció una medida arancelaria, no solamente contra México, con Canadá, pero el foco principal que tiene Trump, obviamente, es China. Pero hay que entender que, como yo comenté al principio, estamos en una época muy moderna en el sentido de que la complejidad del comercio exterior es muy profunda. Inclusive los registros comerciales muchas veces tienden a confusiones, que es lo que quizá están olvidándose la administración Trump en esta época moderna. Ya. En los años 60 y 70 se aplicó en América Latina una política industrial que tuvo cierto grado de éxito, pero que al final no logró la industrialización de la región y más bien impidió que sus mercados fueran más competitivos. ¿Cómo puede la región transitar de una economía basada en materias primas a una más industrializada de mayor valor agregado? ¿Los aranceles ayudan en ese propósito? No. La evidencia, de hecho, tú puedes agarrar cualquier economista, cualquier ideología y estar consciente de que los aranceles utilizándose para medidas proteccionistas no resultan de manera exitosa a un país. Los países que se han desarrollado, los países que se han industrializado han sido a base del libre comercio. Eso está demostrado históricamente. Ahora, la situación está es si tú utilizas los aranceles como medida geopolítica, que es otro asunto. Claro. Pero es como la guerra. Tú sabes cómo comenzar la guerra, pero no sabes cómo terminar. Y con respecto a América Latina, creo que el modelo que tú estás refiriendo, el modelo de sustitución de importaciones, creo que dejó más efecto negativo que positivo a través de la historia y podemos ver los resultados ahí. Sí. Clarísimo. ¿Qué efectos podría tener para América Latina la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Podrían beneficiarse algunos países? Bueno, si partimos de los beneficios de corto plazo, quizás los países que tengan cierto nearshoring, o cercanía, como el caso de México, que puede haber cierta sustitución de canales, de cadena de valor, en vez de traerlo de China, traerlo de América Latina, sobre todo de México. Pero en términos agregados, yo creo que los efectos van a ser muy negativos, porque va a haber una reducción de comercio exterior global, una distorsión en la división de trabajo y sobre todo la asignación de capital. Y esas situaciones no favorece para una economía global, como están todos los países de América Latina. Claro. Edmundo, se señala que China es la gran culpable de la actual guerra económica por la competencia desleal y el robo de ideas y tecnología que ha ejecutado durante décadas, con lo cual ha dañado muchas economías del mundo.
¿Se justifican los aranceles ante las actuaciones de China, aunque sea como una cuestión de geopolítica y de negociación dura? Es difícil la respuesta porque de mi parte, de acuerdo a mi visión, no utilizaría ese mecanismo. Ahora, yo entiendo y comprendo de cierta manera a Estados Unidos cuando utiliza ese mecanismo como un mecanismo de presión. El punto está es que cuando esos mecanismos se utilizan, siempre salen a flote grupos de presión que no estaban originalmente y comienzan a utilizarlo para favorecer su distribución de ingresos o su renta, búsqueda de renta. En el caso de China, entendemos que en el 2016-2020 se hizo la primera medida arancelaria y la economía y las exportaciones en China comenzaron a disminuir. De hecho, hoy en día México está en primer lugar por encima de China, pero el gobierno de Biden lo mantuvo también, lo mantuvo en ese sentido. Lo que estamos hablando ahora del segundo gobierno de Trump es una segunda medida arancelaria adicional, cuya excusa es que no solamente la parte de que tú mencionas de robo o de problemas de derecho a propiedad, sino que hay un problema de simetría de no comercio justo, lo que se llama no comercio justo. Recuerda, y Dionisio, escúchame que me entienda, recuerda quien están asesorando a eso, a Donald Trump, es Peter Navarro, que es el ideólogo de eso. Y él cree de que China no aplica comercio justo a nivel global. Ya. El mundo, independientemente de las razones de fondo o los instrumentos que se estén usando, esta no sería la primera vez que el mundo se embarca en una guerra comercial. La más famosa es la de los años 30. ¿Cuál fue el resultado de aquella experiencia, para recordar? Bueno, la respuesta rápido identificó o magnificó la Gran Depresión de los años 30. Ya. Y de hecho, las consecuencias, si bien la economía norteamericana salió de la Gran Depresión en los años 40, las consecuencias comerciales de esa medida duraron alrededor de 40 años. Tuvimos que esperar la ronda del GAP, no sé si te recuerdas, la ronda del GAP, que ahora se convirtió en la OMC, para volver a retomar las políticas comerciales como una política de desarrollo y reducción de aranceles. Ya. Pero las distorsiones económicas, microeconómicas, duraron alrededor de 40 años. El mundo más o menos con un sí o un no son el libre mercado y la competencia lo que siempre producirá familias más prósperas en el mundo. La respuesta corta es sí. Ya. Está obvio. Y por algo existen los aranceles. O sea, los aranceles, si fueran buenos, todo el mundo lo estuvieran aplicando al 100%. Y lo que se ha demostrado históricamente es que los aranceles son perniciosos y nefastos para una economía. Sí. Para ambas partes, tanto para el exportador como para el importador. Así es. La evidencia es contundente. Tenemos tareas pendientes importantes para dar brillo y éxito a las economías de América Latina. La primera, mejorar la selección de nuestros gobernantes. Vienen tiempos bravos con grandes desafíos, pero también con oportunidades. A ponerse las pilas todo el mundo, como dicen. El mundo, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.